quitar removiendo estos tornillos. Y la unidad de cambio de las marchas también se puede quitar removiendo estos tornillos. El sujetador del cojinete delantero se puede quitar removiendo estos tornillos. Pero ya que el retenedor de aceite está estructurado dentro del retenedor del cojinete delantero, cubre la parte ranurada del eje de entrada antes de remover el retenedor. Ahora quite la unidad del eje de entrada. Enganche el extractor SST del eje de entrada en el eje de entrada y remuévalo junto con el cojinete utilizando un martillo deslizante. Pasaremos a la unidad del eje de salida. Primero golpee el eje desde la parte delantera con un martillo plástico. Luego remueve el anillo retenedor del cojinete trasero. Enganche la herramienta SST en las muescas del cojinete trasero y jálelo con el extractor SST. Al remover la unidad del eje de salida, adjunte una guía hecha a partir de una tuerca de brida en el eje. Esto evitará que el engranaje de marcha atrás y el cojinete se caigan. Asegúrese de no dañar ningún otro engranaje. Ahora continuemos con la unidad del contraeje. Primero remueva la cobertura del sello delantero utilizando un desatornillador. Luego golpee el contraeje al lado trasero. Y remueve el cojinete del contraeje en la misma forma como se removió la unidad del eje de salida. Ahora empezaremos con el eje libre de marcha atrás. Primero remueva la placa de seguridad del eje del engranaje intermedio. Luego jale el eje utilizando el martillo deslizante SST. El engranaje intermedio de marcha atrás puede quitarse una vez que el eje haya sido removido. Ahora veamos la unidad del eje de salida de nuestro sistema nuevo. Un mecanismo sincronizador doble está incluido en la segunda y la tercera marcha. El engranaje de marcha atrás, el cojinete y la manga se pueden quitar de esta forma. Al remover este anillo retenedor se pueden quitar la quinta marcha y el quinto y sexto mecanismo sincronizador. Entonces, al remover este anillo retenedor, la cuarta marcha y el buje del cojinete se pueden quitar. Ya que las piezas remanentes están comprimidas, comience removiendo desde el lado de las marchas primera y segunda, siendo de esto el fulcro. Ahora el lado de la tercera marcha. Estas son las piezas que constituyen nuestro mecanismo sincronizador doble de la segunda marcha. Primero comencemos con la explicación del mecanismo y su operación. La diferencia principal cuando se compara con nuestros modelos anteriores es el cono interior adicional que rota junto con el eje principal. Un pasador se coloca aquí para permitir esta rotación del cono interior contra el buje. El cono del sincronizador doble, situado fuera del cono interior, rota constantemente con la segunda marcha mediante sus tres proyecciones. Y el anillo sincronizado está situado fuera de este mecanismo. Por lo tanto, el cono sincronizador está entre el cono interior y el anillo sincronizador. Este es un sistema original de Hino. En el frente, un cubo sincronizador doble está montado a presión en el eje de salida para que rote constantemente con el eje.
Veamos el diagrama para una explicación de su funcionamiento. El anillo sincronizador es empujado contra el cono sincronizador doble cuando la cabeza del pasador se mueve con la manga, la cual es movida por la horquilla del cambio de marchas. La fricción causada sobre la superficie externa e interna del cono sincronizador doble produce una rotación simultánea de las piezas coloreadas de rosado. Esto permite más fuerza de frenado para la sincronización que en nuestros modelos anteriores. Cuando la manga se mueve más para engranar en el trinquete de la segunda marcha, este sistema permite que el cono interno se mueva contra el buje dentro de los límites del movimiento del pasador. Por lo tanto, la fricción es minimizada para permitir que la operación del cambio de marchas termine en forma uniforme. Consecuentemente, proporciona al conductor una operación manual más ligera. Sigamos con el montaje. Inspeccionaremos primero el eje de salida y los engranajes. Revisa el huelgo entre la horquilla del cambio de las marchas y la manga. Si está fuera de los límites de servicio, reemplace la horquilla del cambio de las marchas o la manga. Después de instalar el pasador entre el buje y el cono interno, revise su operación suave y uniforme y engrase los pasadores para evitar que se caigan. El cubo sincronizador debe calentarse y expandirse ligeramente antes del montaje. Mójelo ya sea en agua o en aceite caliente de 90 a 120 grados centígrados durante por lo menos 5 minutos. Por favor, esté consciente de que su potencia y durabilidad disminuyen severamente cuando se sobrecalienta. Comprímalos e insértelos básicamente en el orden inverso del desmontaje. Cuando efectúe la instalación, recuerde aplicar el aceite para los engranajes a todos los cojinetes y reemplazar todos los anillos retenedores con anillos nuevos. Después de la instalación, mide el huelgo entre el anillo sincronizador y las partes biseladas de los conos del sincronizador o del trinquete de la marcha. Si está por debajo de los límites de servicio, reemplace el anillo sincronizador o el cono. Ahora para el montaje de la unidad del engranaje intermedio de marcha atrás. Aplique el aceite para engranajes al cojinete de rodamientos de aguja e insértelo por medio del orificio del engranaje intermedio. Coloque el engranaje intermedio dentro de la caja de la transmisión. Se instala un anillo en cero en la ranura del eje. Note que debe aplicarse una capa de grasa para cojinetes al anillo en cero. Ajuste la posición del eje de tal forma que la placa de seguridad se ajuste con la ranura del eje. Luego conecte la placa de seguridad. Ahora instale el contraeje. Efectúe una revisión visual del cojinete de rodamiento delantero en esta forma. Después de instalar el contraeje dentro de la caja de la transmisión, instale el anillo lateral sobre el extremo trasero del contraeje. Luego, instale el cojinete de rodamiento con el aceite para engranajes aplicado en el anillo de rodamiento exterior y en el anillo de rodamiento interior. El anillo de rodamiento interior debe ser martillado, pero nunca utilice una herramienta de impulso más grande que el diámetro del anillo de rodamiento interior. Finalmente, instale el anillo retenedor, luego el anillo de resorte. Aquí, revise la unidad del cojinete de rodamiento delantero. Después de montar el anillo de rodamiento exterior del cojinete delantero, revise la distancia entre el lado del cojinete de rodamiento y la superficie de la caja. Pasaremos a la revisión del engranaje intermedio de marcha atrás.
Existen 3 puntos de revisión. 1. Mide el juego entre dientes entre el engranaje intermedio de marcha atrás y el contraeje. Primero ajusta el punto 0. Luego, mídalo de esta forma. Si está fuera de los límites de servicio, reemplace el engranaje. 2. Mida el juego en el extremo. Si está fuera de los límites de servicio, reemplace la arandela de empuje. 3. Mida el juego radial. Si está fuera de los límites de servicio, reemplace ya sea el eje o el cojinete. Favor estar consciente de que la falta de estas inspecciones conlleva a trastornos tales como el ruido de la transmisión. Después de estas inspecciones, instale la cubierta del sello del contraeje. Ahora pasaremos a la unidad del eje de salida. Primero que todo, instale la unidad del eje de salida en la caja de transmisión. Luego instale el cojinete de rodamiento trasero con el aceite para engranajes aplicado, en esta forma. E instale el anillo de resorte. Pasemos a la instalación del eje de entrada. Primero se deben revisar los cojinetes en forma visual. Ahora, la instalación de la unidad del eje de entrada. Luego, la instalación del retenedor del cojinete delantero. Después de asegurarse de que el retenedor de aceite no esté dañado, aplique grasa para cojinetes. Adjunte el retenedor del cojinete delantero sobre el engranaje del eje de entrada. Recuerde ajustar el empaque nuevo con la muesca de los orificios de drenaje del aceite. Luego, ajuste estos tornillos. Ahora, pasemos a revisar el eje de salida para cada engranaje. El procedimiento es básicamente el mismo que en la revisión del engranaje intermedio de marcha atrás. Primero revisa el juego entre dientes. Revise cada engranaje de la misma manera. Si no está dentro de los límites de servicio, reemplace ese engranaje. Segundo, revisa el juego final. Revise cada engranaje de la misma manera. Si no está dentro de los límites de servicio, revise la condición de desgaste de ese engranaje. Tercero, revise el juego radial. Revise cada engranaje de la misma forma. Si no está dentro de los límites de servicio, podría ser el resultado del desgaste, ya sea en el cojinete de rodamientos de aguja o en el buje. Después de estas inspecciones, instale el engranaje impulsor del indicador de velocidad en el eje de salida. Ahora instale el retenedor del cojinete trasero. Revise el retenedor de aceite y si no está dañado, aplique a los bordes grasa para cojinetes. Instale el retenedor del cojinete trasero a la caja de transmisión. También se debe utilizar un empaque nuevo aquí y ajustarlo con la muesca del anillo retenedor. El compuesto para sellar debe aplicarse al instalar la caja de cambio de marchas.
Hemos visto el desmontaje, la revisión y el montaje de la transmisión, enfocando los puntos que llaman la atención. Para más detalle, favor referirse al manual del taller. Please refer to the workshop manual for further details.